Esta es una historia basada en el testimonio real de la vida de Seyad Said, un conductor iraquí que trabajó con el ejército estadounidense y cuya vida fue transformada de manera radical por el poder de Dios. Este relato muestra la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, quien puede levantar al caído, sanar al herido y convertir la desesperación más profunda en esperanza eterna. Te invitamos a suscribirte a Convertidos, nuestro canal dedicado a compartir testimonios poderosos de personas que encontraron a Cristo en medio de las circunstancias más difíciles. Dicen que un hombre no conoce realmente quién es hasta que pierde todo lo que define su identidad. Yo era conductor, era proveedor, era hombre. Y en cuestión de segundos, una explosión me arrebató las tres cosas. Lo que quedó fue solo un cuerpo roto en una silla de ruedas, una carga para mi familia, y una pregunta que me quemaba por dentro como el metal caliente. ¿Por qué, Alá? ¿Por qué yo? Pero el silencio del cielo puede ser ensordecedor. Y cuando oras y no llega respuesta, cuando los días se convierten en semanas y las semanas en meses sin poder dar un solo paso, algo dentro de ti comienza a morir. No es solo el cuerpo, es la esperanza, es la fe, es esa chispa que te hace seguir adelante. Y yo la estaba perdiendo rápidamente. Había un soldado americano que venía a visitarme. John. Nunca entendí por qué perdía su tiempo conmigo. Tenía esa paz extraña que yo no podía comprender. Hablaba de un tal Jesús como si lo conociera personalmente, como si fuera su mejor amigo. Me decía que ese Jesús sanaba paralíticos, que hacía caminar a los que no podían. Yo le sonreía por cortesía, pero por dentro pensaba, bonitos cuentos, amigo. Pero esto es la vida real. Y en la vida real, los paralíticos no caminan. Pero ¿sabes qué pasa cuando llegas al fondo del pozo? Que ya no te importa caer un poco más. Cuando los doctores te han dado su veredicto final, cuando tu propia familia comienza a resignarse a tu condición, cuando miras tus piernas muertas y sabes que así será hasta el día que mueras, entonces haces cosas desesperadas, oras a dioses que no conoces, gritas a cielos que parecen vacíos, tomas el último recurso, y yo lo tomé. Una noche, solo, quebrado, humillado, hice algo que en mi cultura podría costarme todo. Oré al Dios americano, al Dios de John, a ese Jesús del que tanto hablaba. No fue una oración elegante, fue un grito de un hombre al borde del abismo. Si existes, muéstramelo. Si puedes sanar, hazlo. No tengo nada que perder. Lo que sucedió después, bueno, eso es lo que estás a punto de descubrir. Pero te adelanto algo. Cuando Dios responde, no lo hace de la manera que esperas, lo hace de la manera que necesitas. Y créeme, mi vida nunca, nunca volvió a ser la misma. El sol de Bagdad no perdona. Te golpea como un puño invisible que te recuerda cada mañana que estás vivo, aunque a veces no estés seguro de si eso es una bendición o una maldición. Esa mañana de 2007, el calor ya estaba trepando por las paredes de mi casa cuando desperté, y el olor a pan recién hecho de mi esposa se mezclaba con el polvo que nunca, nunca se iba de nuestra ciudad. Me levanté como todos los días, sintiendo el peso de la decisión que había tomado años atrás. Trabajar para los americanos no era una decisión fácil. En mi barrio, algunos me miraban como un traidor. Otros me envidiaban porque el trabajo pagaba bien, mejor que cualquier cosa que pudieras conseguir en un Bagdad destrozado por la guerra. Pero yo no lo hacía por gloria ni por ideología. Lo hacía porque mis hijos necesitaban comer, porque mi esposa merecía no preocuparse cada noche por si habría arroz en la mesa. A veces la supervivencia no te deja el lujo de tener principios tan puros. Yo era conductor. Manejaba camiones para el ejército estadounidense, transportaba suministros, equipos, a veces soldados. Conocía cada calle de Bagdad como la palma de mi mano, cada atajo,
cada zona peligrosa, y créeme, en esos días todas eran peligrosas. Podías estar manejando tranquilamente por una avenida y de repente escuchar el silbido que te helaba la sangre, ver el humo negro elevándose a 2 cuadras de distancia, sentir la onda expansiva aunque no fueras el objetivo. Bagdad se había convertido en una ciudad donde la muerte te saludaba en cada esquina, pero yo era bueno en lo que hacía, rápido, precavido, con instintos afilados por años de navegar el caos. Los soldados americanos confiaban en mí, y eso significaba algo en un lugar donde la confianza era más valiosa que el oro. Entre esos soldados estaba John. John era diferente. No sé cómo explicarlo. La mayoría de los soldados americanos te trataban con cortesía profesional, algunos con indiferencia, otros con esa superioridad apenas disimulada de quien viene a salvar tu país, aunque lo esté destruyendo sin querer. Pero John te miraba a los ojos cuando hablaba contigo. Te preguntaba por tu familia. Se aprendió los nombres de mis hijos. Una vez trajo chocolates para ellos, de esos que no puedes conseguir en Bagdad. Mi hija menor todavía habla de ese día. Seyad, hermano, me decía en su árabe básico mezclado con inglés. ¿Cómo estás hoy? ¿Dormiste bien? Y yo me reía porque su acento era terrible, pero había algo genuino en él, algo que no veías mucho en esos días. Parecía, no sé, parecía en paz. En medio de esta locura, de los ataques, del peligro constante, John tenía esta calma extraña, como si supiera algo que el resto de nosotros no sabíamos, como si tuviera un secreto que lo protegía del caos. Un día se lo dije mientras manejábamos por la ruta Irish, esa carretera del diablo, donde había más ataques que días del mes. John, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo cuando en cualquier momento podemos morir? Él se quedó callado un momento, mirando por la ventana el paisaje destrozado que pasaba a toda velocidad. Luego me miró con esa sonrisa suya, la que tenía incluso cuando sonaban los disparos a lo lejos. Porque no estoy solo, hermano. Tengo a Jesús conmigo. Él me guarda. Y si algo me pasa, sé a dónde voy. Yo asentí. Pero por dentro pensaba que era ingenuidad americana, esa fe ciega que tienen en que todo saldrá bien porque Dios está de su lado. Yo también creía en Dios, en Alá, había orado toda mi vida, pero últimamente sentía que mis oraciones rebotaban en el techo, que se perdían en el polvo y el humo que envolvían la ciudad. ¿Dónde estaba Alá cuando las bombas caían? ¿Cuándo los niños morían? ¿Cuándo hombres buenos como yo tenían que elegir entre su orgullo y el estómago de sus hijos? Pero no le dije nada de eso a John. Solo seguí manejando, esquivando los baches, los escombros, los restos de vidas anteriores esparcidos por las calles. Esa mañana, después del pan y el té amargo que mi esposa me preparó, besé a mis hijos. Mi hijo mayor, de apenas 8 años, me abrazó las piernas. «Papá, ¿volverás para la cena?» «Claro que sí, campeón. Siempre vuelvo, ¿no verdad?» Pero había una tensión en el aire que no podía nombrar. Mi esposa me miró con esos ojos que conocen demasiado bien el miedo. Esos ojos de las mujeres iraquíes que despiden a sus hombres cada mañana sin saber si volverán. Le apreté la mano. «Volveré. Te lo prometo». Las promesas. Qué frágiles son cuando las haces en una ciudad que se desmorona. Llegué a la base militar y John ya estaba ahí, revisando el equipo. Me saludó con ese entusiasmo suyo, como si estuviéramos a punto de ir a un picnic y no a atravesar las calles más peligrosas del mundo. «Seyad, listo para otro día de aventuras, hermano. Tan listo como se puede estar para tentar a la muerte», le respondí con una sonrisa cansada. Cargamos el camión con suministros médicos que debían llegar a un puesto avanzado al norte de la ciudad. La ruta no era la peor, pero tampoco era un paseo. Ninguna ruta lo era. John se subió al asiento del pasajero, revisó su rifle, y luego sacó algo de su bolsillo. Un libro pequeño, gastado,
con las páginas marcadas por el uso. ¿Qué es eso?, le pregunté mientras arrancaba el motor. Mi Biblia. Leo un poco cada mañana. Me mantiene centrado. ¿Y qué dice hoy tu libro? Él pasó las páginas y leyó en voz alta, traduciendo del inglés al árabe lo mejor que podía. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Me quedé callado. Había algo en esas palabras que resonaba de manera extraña en mi pecho. Valle de sombra de muerte. Eso era Bagdad. Eso era cada maldito día de nuestras vidas. Pero no temer, con Dios a tu lado, sonaba bonito, demasiado bonito para ser real. Salimos de la base y nos adentramos en la ciudad. El tráfico era caótico como siempre, la gente haciendo su vida a pesar de todo, vendedores ambulantes, niños jugando en las aceras, mujeres cargando bolsas del mercado. La vida insistiendo en continuar incluso cuando la muerte acechaba en cada esquina. Eso era lo que más me impresionaba de mi gente, su resistencia, su negativa a rendirse. Pasamos por un control de seguridad, luego otro. John iba callado, con su mano sobre el rifle pero sus ojos cerrados. Estaba orando. Lo hacía a menudo. Yo no entendía cómo podía confiar tanto en un Dios invisible cuando la realidad visible era tan brutal. ¿Nunca tienes miedo?, le pregunté de repente. Él abrió los ojos y me miró. Claro que tengo miedo, Seyad. No soy tonto, pero el miedo no me controla. Mi fe es más grande que mi miedo. Quise preguntarle cómo se hacía eso, cómo se llegaba a ese punto donde la fe era más fuerte que el instinto de supervivencia, pero no tuve tiempo. Estábamos pasando por una zona residencial destruida cuando lo sentí. Ese instinto que te salva la vida, esa alarma interna que se dispara sin razón aparente. Algo no estaba bien. Miré por el espejo retrovisor, luego adelante. Todo parecía normal, demasiado normal. John, algo no terminé la frase. El mundo explotó en naranja y negro, un rugido que no era de este mundo. La sensación de volar, de que el camión se despegaba del suelo como un juguete en manos de un niño gigante. El cristal destrozándose, el metal retorciéndose, el calor, Dios, el calor. Y luego, nada, solo oscuridad. Y en esa oscuridad, lo último que pensé fue en la promesa que le había hecho a mi hijo esa mañana. Volveré para la cena. Pero cuando abrí los ojos, no sé cuánto tiempo después, si fueron minutos u horas, y vi a los médicos sobre mí, sus bocas moviéndose sin que pudiera escuchar nada más que un zumbido constante, cuando intenté mover mis piernas y no respondieron, cuando sentí ese pánico helado subiéndome por el pecho, supe que aunque volviera a casa, nunca volvería a ser el mismo hombre que había salido esa mañana. La bomba no solo había destrozado el camión, había destrozado mi vida entera. El primer sonido que escuché cuando desperté completamente fue el pitido constante de las máquinas. Ese bip, 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 que te recuerda que estás vivo, pero que también suena como una burla. Como si te dijera, sí, sobreviviste, pero mira el precio que pagaste. Mis ojos tardaron en enfocar. Todo estaba borroso, como si estuviera viendo el mundo a través de un vidrio sucio. Poco a poco las formas se convirtieron en personas, médicos, enfermeras, todos con esas expresiones profesionales que intentan ocultar la lástima. Y luego vi a mi esposa, su rostro cuando nuestras miradas se encontraron. Dios mío, nunca olvidaré esa expresión, alivio mezclado con horror, alegría de que estuviera vivo mezclada con terror por lo que vendría después. Seyad, susurró, tomando mi mano. Su piel estaba fría, o tal vez era la mía que ardía. Gracias a Alá, estás despierto. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, rasposa como papel de lija. Una enfermera me dio agua y el líquido fresco bajando por mi garganta fue la primera sensación placentera en... ¿Cuánto tiempo había pasado? No lo sabía.
¿Qué pasó? Logré articular. El doctor se acercó. Era joven. Demasiado joven para tener esa mirada cansada de quien ha visto demasiada guerra. Una bomba al costado del camino. Y Ed, le llaman. Tuviste mucha suerte, Seyad. El soldado americano que iba contigo te sacó del vehículo antes de que... Se detuvo. No necesitaba terminar. Ya sabía lo que iba a decir. John me había salvado. ¿Él está bien? Heridas menores. Ya fue dado de alta. Asentí o intenté hacerlo. Sentía mi cuerpo extraño, como si no fuera mío, como si estuviera habitando un traje que no me quedaba bien. Y entonces intenté mover mis piernas. Quise doblar las rodillas, mover los dedos de los pies, sentir esa conexión entre mi cerebro y mis extremidades que siempre había dado por sentada. Nada. Volví a intentarlo. Más fuerte esta vez. Concentrándome con toda mi voluntad. Nada. El pánico es una cosa curiosa. No llega de golpe. Se filtra lentamente, como agua fría subiendo centímetro a centímetro, hasta que te das cuenta de que te estás ahogando. Miré al doctor. No puedo sentir mis piernas. Él intercambió una mirada con la enfermera. Esa mirada que los médicos comparten cuando saben algo que tú no sabes pero que estás a punto de descubrir. Mi esposa apretó mi mano con más fuerza. Seyad, la explosión causó daño severo a tu columna vertebral. Los fragmentos de metal. Hicimos lo que pudimos en la cirugía, pero... ¿Pero qué? Mi voz sonó más agresiva de lo que pretendía. ¿Pero qué, doctor? El daño es extenso. En este momento tienes parálisis de la cintura hacia abajo. Con terapia, tal vez recuperes algo de sensación, pero... No dejé que terminara. No quería escuchar las palabras que estaba a punto de decir. No quería que se hicieran reales al ser pronunciadas en voz alta. Pasé las siguientes semanas en ese hospital, en esa cama que olía a desinfectante y desesperanza. Me hicieron más cirugías, pusieron cosas en mi espalda, me llenaron de medicamentos que me dejaban atontado, pero nunca lo suficiente como para no sentir la realidad aplastándome. Y la realidad era simple y brutal. No podía caminar. Vinieron los especialistas, me hicieron pruebas, movieron mis piernas como si fueran trozos de carne sin vida, porque eso es lo que eran, carne muerta pegada a un torso vivo. Me enseñaron a usar una silla de ruedas, como si fuera un niño aprendiendo a andar en bicicleta. La ironía era cruel. Me enseñaban a moverme justo cuando había perdido la capacidad de hacerlo. La rabia llegó gradualmente, pero cuando llegó, se instaló como un inquilino permanente. Rabia contra los insurgentes que pusieron esa bomba. Rabia contra los americanos por invadir mi país. Rabia contra mí mismo por haber aceptado ese trabajo. Pero sobre todo, rabia contra Alá. Sí, lo digo. Estaba furioso con Dios. Había orado toda mi vida, había sido un buen musulmán. No perfecto, pero bueno. ¿Y así me pagaba? Convirtiéndome en un inútil, en una carga para mi familia. En las noches, cuando todos dormían y el hospital se quedaba en ese silencio inquietante que nunca es realmente silencio, miraba el techo y le gritaba mentalmente a Alá: ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Dónde estabas cuando esa bomba explotó? ¿Dónde está tu misericordia ahora? Pero el techo nunca respondía. Alá guardaba silencio. Y ese silencio era peor que cualquier respuesta. Cuando finalmente me dieron de alta y llegué a casa, la realidad se volvió aún más cruel. Mi casa de 2 pisos con el baño arriba, las calles sin rampas, las miradas de los vecinos, esa mezcla de compasión y incomodidad. Los niños que jugaban en la calle y corrían cuando me veían venir en mi silla, como si la mala suerte fuera contagiosa. Mi esposa se convirtió en enfermera, cocinera, cuidadora, proveedora. Ella, que ya tenía suficiente con mantener la casa en pie en medio de una guerra, ahora tenía que cargar con un marido roto. Intentaba no mostrar el cansancio, pero yo lo veía en sus ojos.
en la forma en que sus hombros se caían al final del día. Mis hijos. Dios, mis hijos. Mi hijo mayor, el que me había preguntado si volvería para la cena, ahora me miraba con una tristeza que ningún niño debería tener. Ya no me veía como papá el fuerte, papá el proveedor. Me veía como papá el inválido, papá el que no puede jugar fútbol, papá el que necesita ayuda hasta para cosas básicas. Una tarde, 2 meses después del accidente, estaba en el pequeño patio de mi casa, mirando a mi hijo jugar con sus amigos en la calle. Corrían, saltaban, hacían todas esas cosas que yo solía hacer sin siquiera pensarlo, y algo dentro de mí se rompió. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo sentí ese vacío profundo, ese agujero negro en el pecho que te chupa todo lo que eras y te deja solo con lo que no puedes ser. Fue entonces cuando apareció John. No lo había visto desde el hospital. Pensé que tal vez lo habían transferido, o que simplemente había decidido seguir con su vida y olvidar al conductor iraquí que casi lo mata. Pero ahí estaba, en uniforme, con una bolsa en la mano y esa sonrisa suya. «Hermano Seyad», dijo, y su árabe seguía siendo terrible pero hermoso en su torpeza. «He estado preguntando por ti. Finalmente me dieron permiso para visitarte. No sé qué decir cuando alguien te muestra amabilidad en tu momento más bajo. Parte de ti quiere recibirla con gratitud. Otra parte quiere rechazarla porque te recuerda lo caído que estás. John», logré decir, «no tenías que venir. Claro que tenía que venir. Eres mi amigo. Amigo». Esa palabra sonaba extraña en ese contexto. Éramos un soldado ocupante y un conductor local. Éramos de mundos diferentes, idiomas diferentes, religiones diferentes. ¿Cómo podíamos ser amigos? Pero la forma en que lo dijo, con tanta naturalidad, sacó cosas de la bolsa. Frutas frescas que no podías conseguir fácilmente en Bagdad, chocolates para los niños y algo más. Un libro. «Te traje esto», dijo poniéndolo en mi regazo. «Es una Biblia en árabe. Pensé que tal vez... Bueno, a mí me ayuda cuando las cosas están difíciles». Miré el libro. Era pequeño, con una cubierta de cuero desgastado. Lo toqué pero no lo abrí. «John, yo soy musulmán». «Lo sé, hermano. No te estoy pidiendo que cambies nada. Solo pensé que tal vez querrías leer sobre Jesús. Él sanaba personas, ¿sabes? Paralíticos, ciegos, enfermos. Les devolvía la esperanza. La rabia que había estado hirviendo dentro de mí encontró un nuevo objetivo». «¿Esperanza? Mira, John, aprecio que vengas, pero no me hables de esperanza. Los doctores dijeron que nunca volveré a caminar. ¿Dónde está la esperanza en eso? ¿Dónde está tu Jesús ahora?» Él no se molestó, no se puso a la defensiva. Solo se sentó a mi lado y me miró con esos ojos que habían visto demasiada muerte, pero que de alguna manera seguían creyendo en la vida. «Hermano, no sé por qué pasó esto. No tengo todas las respuestas, pero sé que Jesús ve tu dolor. Él no te ha abandonado. Y sé que Él puede hacer milagros. He visto cosas que la ciencia no puede explicar. Solo mantén tu corazón abierto, ¿ok?» Quería gritarle que su fe era ingenua, que sus milagros eran cuentos para niños, que en el mundo real, cuando tu espalda se rompe, no hay Dios que la arregle. Pero había algo en su presencia, en esa paz inquebrantable que llevaba como armadura, que me detuvo. Después de que se fue, me quedé con la Biblia en el regazo. No la abrí, solo la toqué, sintiendo el cuero suave bajo mis dedos. Mi esposa me preguntó qué era, y le dije que solo un regalo de John. No mencioné qué tipo de libro era. En Irak, tener una Biblia en tu casa era complicado. Esa noche, como todas las noches, miré el techo. Pero esta vez, en lugar de gritarle a Alá, me quedé en silencio. Y en ese silencio,
Una pregunta comenzó a formarse. Una pregunta peligrosa. Una pregunta que sabía que una vez formulada, cambiaría algo fundamental. ¿Y si John tenía razón? ¿Y si había otro Dios que sí escuchaba? ¿Y si ese Jesús del que tanto hablaba realmente podía hacer lo que los doctores decían que era imposible? La pregunta se quedó flotando en la oscuridad de mi habitación, esperando, solo esperando. Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier ruido. Noches en las que cada segundo se arrastra como una eternidad, y tu mente no te deja descansar. No te deja escapar de la realidad ni siquiera por un momento. Esa noche fue una de esas. Llevaba 4 meses en esta silla. 120 días de mirar mis piernas como si fueran objetos ajenos, de sentir cómo mi dignidad se escurría un poco más cada vez que necesitaba ayuda para las cosas más básicas. 120 días de preguntarle a Alá por qué, y 120 días de silencio absoluto como respuesta. Mi esposa y mis hijos dormían. Podía escuchar la respiración profunda de mi hijo mayor en la habitación de al lado. Ese sonido que debería darme paz, pero que solo me recordaba que ya no podía cargar a mis hijos como antes, que ya no podía ser el padre que ellos necesitaban. El peso de la inutilidad es algo extraño. No duele físicamente, pero te aplasta el alma centímetro a centímetro, hasta que sientes que no queda nada de quién eras. La Biblia que John me había dado seguía en el cajón de mi mesita de noche. La había escondido ahí debajo de algunas cosas, como si fuera contrabando, y de alguna manera lo era. En mi cultura, en mi religión, tener ese libro, leerlo, considerarlo siquiera, era cruzar una línea, era traición. A tu familia, a tu comunidad, a tu fe. Pero esa noche, con la desesperación clavándose en mi pecho como un cuchillo oxidado, estiré la mano y saqué el libro. Mis dedos temblaban, no de frío, sino de algo más profundo. Miedo, tal vez. O quizás era esa última chispa de esperanza que aún no se había apagado del todo, peleando por sobrevivir. Lo abrí al azar. Las páginas crujieron suavemente en la oscuridad. La luz de la luna que entraba por la ventana apenas me dejaba ver las letras, pero alcancé a leer un pasaje. Hablaba de un hombre paralítico al que bajaron por el techo para que Jesús lo sanara. Y Jesús le dijo, «Levántate, toma tu camilla y anda». Y el hombre caminó. Cerré el libro con fuerza, sintiendo cómo la frustración me quemaba por dentro. Bonitos cuentos, pensé. Pero los cuentos no pagan las cuentas. Los cuentos no te devuelven las piernas. Los cuentos no te hacen hombre otra vez. Pero había algo en esas palabras que no podía soltar. Levántate y anda. 3 palabras simples que contenían todo lo que yo anhelaba, todo lo que había perdido, todo lo que los doctores decían que nunca recuperaría. Miré hacia el techo. Mi ritual nocturno. Solo que esta vez, en lugar de gritarle mentalmente a Alá como todas las noches anteriores, me quedé callado. Y en ese silencio, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no hubo relámpagos ni voces del cielo. Fue solo una rendición. El momento en que te das cuenta de que has llegado al final de tu propio camino y o te rindes completamente o pruebas algo diferente. Cerré los ojos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Algo que sabía que era peligroso, que era prohibido, que era desesperado. Hablé. No en voz alta, sino en un susurro apenas audible, como si tuviera miedo de que alguien más aparte del destinatario pudiera escucharme. Jesús, Dios de John, Dios americano, no sé si me escuchas. No sé si existes como dice John. Yo he orado a Alá toda mi vida y no sé si ha escuchado. O tal vez sí escuchó, pero decidió que yo merezco esto. No lo sé. Ya no sé nada. Las palabras salían torpes, sin estructura, sin la forma adecuada de una oración. No era como las oraciones que había aprendido de niño.
las que recitaba 5 veces al día mirando hacia la Meca. Esto era crudo, real, un grito del alma sin filtros ni protocolos. John dice que tú sanas, que sanaste paralíticos, que hiciste caminar a los que no podían. No sé si eso es verdad o solo historias antiguas, pero no tengo nada que perder. Los doctores dicen que nunca caminaré. Mi familia me mira como si fuera un mueble roto. Yo me miro, y no reconozco al hombre que veo. Sentí algo húmedo en mis mejillas. Lágrimas. Las primeras lágrimas reales en meses. Todo el resto había sido rabia, frustración, ira. Pero esto era diferente. Era tristeza pura. Era vulnerabilidad. Era el corazón de un hombre completamente quebrado poniéndose frente a un Dios que ni siquiera sabía si existía. Si existes, si realmente puedes hacer lo que John dice, muéstramelo. No te pido que me hagas caminar mañana. Sé que eso sería demasiado fácil, pero dame algo, una señal, esperanza, algo que me diga que no estoy hablando solo, que alguien, en algún lugar, se preocupa por un conductor iraquí roto en una silla de ruedas. Me quedé así, con los ojos cerrados, esperando. No sé qué esperaba. Una voz, un sentimiento, un milagro instantáneo, pero no pasó nada. El cuarto seguía igual. Mis piernas seguían sin responder. Todo seguía exactamente como antes. Y aún así, algo había cambiado. No afuera, sino adentro. Era como si una puerta que había estado cerrada con llave durante años se hubiera entreabierto apenas 1 centímetro, suficiente para dejar entrar un rayo delgado de luz. Suficiente para que la esperanza, esa cosa peligrosa y necesaria, comenzara a filtrarse otra vez. Me quedé dormido con la Biblia sobre mi pecho, agotado por el peso emocional de lo que acababa de hacer. Y por primera vez en meses, no soñé con la explosión. No reviví ese momento naranja y negro que había destruido mi vida. Simplemente descansé. 3 días después, cuando ya casi me había convencido de que mi oración había sido un acto de desesperación tonta, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. En esos días en Bagdad, los números desconocidos podían significar muchas cosas, pocas de ellas buenas. Dudé antes de contestar. ¿Aló? ¿Seyad? La voz era de un hombre. Hablaba árabe con un acento que no podía identificar. Trabajo con una organización médica que opera en Bagdad. Hemos escuchado sobre tu caso y creemos que podemos ayudarte. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo consiguieron mi número? Tenemos contactos con el hospital militar. Nos informan de casos que podrían beneficiarse de nuestros servicios. Tenemos acceso a tratamientos especializados, terapia física avanzada, equipos que no están disponibles en hospitales regulares aquí. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y en Irak, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente hay una trampa. ¿Y cuánto cuesta esto? Hubo una pausa breve. Los fondos ya están cubiertos. Un donante anónimo. Solo necesitas presentarte en la clínica en Bagdad. Puedo enviarte la dirección. No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Quién pagaría por esto? No puedo darte esos detalles. Solo puedo decirte que hay personas que quieren ayudar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar esa ayuda? Colgué el teléfono temblando. Mi esposa me miró desde la cocina, con esa expresión de preocupación que se había vuelto permanente en su rostro. ¿Quién era? Le conté. Ella se quedó callada, procesando. Luego dijo las palabras que yo estaba pensando. Podría ser peligroso. Podría ser una trampa. Lo sé. Pero también podría ser real. Lo sé. Nos miramos. En sus ojos vi el mismo conflicto que sentía yo. Miedo contra esperanza. Seguridad contra posibilidad. La opción segura era quedarme como estaba, resignarme, vivir el resto de mi vida en esta silla. La opción arriesgada era creer que tal vez, solo tal vez,
Algo había escuchado mi oración desesperada 3 noches atrás. 2 días después estaba en un taxi adaptado, viajando hacia Bagdad. El viaje fue una tortura. No por el dolor físico, sino por la incertidumbre. Cada kilómetro que avanzábamos, mi mente jugaba escenarios. ¿Y si era una trampa? ¿Y si alguien me estaba usando para llegar a los americanos? ¿Y si esto terminaba peor de lo que ya estaba? Pero entonces pensaba en la oración, en ese momento de rendición total, en la paz extraña que había sentido después, y algo dentro de mí, algo que no podía explicar con lógica, me decía que siguiera adelante. Bagdad era el caos de siempre. Calles abarrotadas, checkpoints militares, el olor a gasolina y polvo que era tan familiar que ya ni lo notabas. Pero cuando llegamos a la dirección que me habían dado, todo cambió. Era un edificio discreto, casi escondido entre otros más llamativos. Pero cuando entramos, fue como si hubiera cruzado a otro mundo. El interior era moderno, limpio, con equipos médicos que brillaban bajo luces fluorescentes. Personal médico moviéndose con eficiencia, hablando en inglés y árabe. Esto no era un hospital iraquí normal. Esto era algo más. Una enfermera me recibió con una sonrisa profesional y me llevó a una sala de examen. Un doctor entró minutos después. Era mayor, con cabello gris y manos que se movían con la confianza de alguien que ha hecho esto 1000 veces. Seyad, dijo en árabe perfecto, revisemos qué podemos hacer por ti. Me examinó, hizo preguntas, revisó los reportes médicos que yo había traído. Su rostro no revelaba nada, pero sus ojos, había algo en sus ojos. No era lástima, era posibilidad. Hay daño, dijo finalmente, pero no es irreversible. Con la cirugía correcta, con terapia intensiva, creo que hay una oportunidad real de que recuperes movilidad. No te voy a prometer que correrás maratones, pero caminar, sí, eso es posible. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Posible. Una palabra tan pequeña pero tan inmensa. Los otros doctores habían dicho imposible. Este hombre estaba diciendo posible. ¿Cuándo podemos empezar? Pregunté, y mi voz sonó como la de un niño, llena de esperanza y miedo a partes iguales. Él sonrió. Mañana, si estás listo. Esa noche, en la habitación de hotel donde me quedé, saqué la Biblia que había traído escondida en mi bolsa. La abrí y volví a leer sobre el paralítico. Levántate y anda. Y por primera vez, esas palabras no sonaban como un cuento imposible. Sonaban como una promesa que estaba a punto de comenzar a cumplirse. El olor a antiséptico y metal esterilizado se convirtió en mi nueva normalidad. Ese aroma punzante que te pica la nariz y te recuerda que estás en un lugar donde cortan cuerpos para repararlos, donde el dolor es parte del proceso de sanación. La sala de operaciones era fría, tan fría que podía ver mi propio aliento condensándose en el aire mientras me preparaban para la cirugía. Seyad, vamos a comenzar con la anestesia, dijo el doctor, su voz sonando lejana a través de la máscara quirúrgica. Cuando despiertes, todo habrá terminado. Solo necesito que confíes en nosotros. Confiar. Esa palabra otra vez. Había pasado meses sin poder confiar en nada, ni en mi cuerpo, ni en los doctores, ni en Dios. Pero aquí estaba, entregándome completamente a las manos de extraños que decían poder hacer lo que otros dijeron que era imposible. Mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, sentí ese mareo peculiar, como si estuviera cayendo hacia atrás en un pozo sin fondo. Mi último pensamiento consciente fue una oración silenciosa. Jesús, si estás ahí, quédate conmigo. Y luego, oscuridad. Despertar fue como subir desde el fondo del océano. Capas y capas de conciencia, sonidos que se volvían más claros, dolor que se anunciaba antes de llegar completamente. Escuché voces, el pitido de las máquinas, pasos apresurados.
Intenté abrir los ojos, pero pesaban como piedras. Tranquilo, Seyad. Todo salió bien. La cirugía fue exitosa. Exitosa. Esa palabra penetró la niebla de mi mente. Pero exitosa no significaba curado. Exitosa solo significaba que había sobrevivido. Que no habían encontrado sorpresas horribles al abrirme. Que el primer paso estaba completo. Pero quedaba un camino largo, doloroso, incierto por delante. Los primeros días después de la cirugía fueron un infierno que no le deseo a nadie. El dolor era constante, pulsante, como si alguien hubiera encendido un fuego en mi columna vertebral y no pudiera apagarlo. Los medicamentos ayudaban, pero solo un poco. Me dejaban en un estado nebuloso donde el tiempo perdía significado, donde los días y las noches se mezclaban en una sopa gris de sufrimiento y espera. Pero lo peor no era el dolor físico, era la incertidumbre. Cada día me revisaban, movían mis piernas, me hacían pruebas, y yo buscaba desesperadamente alguna señal, algún indicio de que algo estaba cambiando. ¿Podía sentir este toque? ¿Podía mover este dedo? Las respuestas eran siempre decepcionantes. Todavía no. Dale tiempo. El cuerpo necesita sanar. La paciencia es una virtud, me decía el fisioterapeuta, un hombre corpulento llamado Rashid, con manos como martillos y una sonrisa que intentaba ocultar su propio escepticismo. Roma no se construyó en un día. No quiero construir Roma, le respondí con amargura. Solo quiero ir al baño sin ayuda. Él se rió, pero fue una risa triste, de alguien que ha visto muchas esperanzas rotas en este lugar. La terapia física comenzó 2 semanas después de la cirugía. Y cuando digo terapia, no me refiero a ejercicios suaves y relajantes. Me refiero a tortura sistemática disfrazada de medicina. Rashid me movía las piernas de formas que me hacían gritar. Estiraba músculos que habían olvidado cómo funcionar. Presionaba puntos que enviaban relámpagos de dolor por todo mi cuerpo. Tienes que despertar estos músculos, decía mientras yo apretaba los dientes tan fuerte que pensaba que se me romperían. Han estado dormidos demasiado tiempo. Hay que recordarles para qué existen. Pero semana tras semana, nada cambiaba. Mis piernas seguían siendo peso muerto. Podía sentir más que antes. Pequeños hormigueos, sensaciones difusas. Pero mover era otra historia. Y con cada día que pasaba sin progreso real, la esperanza que había traído conmigo comenzaba a evaporarse como agua en el desierto. John vino a visitarme al mes de estar ahí. No sé cómo supo dónde estaba, pero apareció un día con su uniforme y esa sonrisa que ya conocía también. Me trajo frutas frescas y algo más, una pequeña cruz de madera. No tienes que usarla, dijo, poniéndola en mi mano, pero quiero que la tengas, como recordatorio de que Jesús está contigo en esto, que no estás solo. Miré la cruz. Era simple, tosca, tallada a mano. Podía sentir las imperfecciones en la madera bajo mis dedos. John, hace 2 meses que estoy aquí. Los doctores dicen que el progreso es lento. Rashid me rompe todos los días y nada cambia. ¿Dónde está tu Jesús ahora? Él se sentó a mi lado, su expresión seria por primera vez desde que lo conocía. Seyad, hermano, yo no sé por qué las cosas tardan lo que tardan. No entiendo los tiempos de Dios, pero sé esto. Él no te trajo hasta aquí para abandonarte. Algo está pasando. Aunque no lo veas todavía, mantén la fe. Quería creerle. Dios sabe que quería creerle. Pero cuando cada día es igual al anterior, cuando el dolor es constante y el progreso invisible, la fe se siente como arena resbalándose entre tus dedos. Esa noche, solo en mi habitación del hospital, sostuve la cruz que John me había dado. La giré bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Y hablé otra vez, no seguro de si alguien escuchaba, pero necesitando decirlo de todas formas. No sé qué estoy haciendo mal. He orado. He confiado. He soportado el dolor. ¿Qué más necesitas de mí?
¿Cuánto más tengo que esperar? No hubo respuesta. Solo el silencio del hospital nocturno y el latido constante de mi propio corazón. Pero 3 días después, algo cambió. Estaba en mi sesión matutina con Rashid. Él estaba haciendo lo de siempre, moviendo mi pierna derecha, doblando la rodilla, cuando de repente sentí algo diferente. No fue grande, no fue dramático, fue solo una sensación, como un cable que se reconecta, como electricidad encontrando su camino después de meses de estar cortada. «Para», dije bruscamente. Rashid se detuvo, mirándome con curiosidad. «¿Qué pasa?» «Hazlo otra vez. Dobla mi rodilla otra vez». Él obedeció y ahí estaba. Esa sensación, más clara ahora. Podía sentir mi rodilla doblándose. No solo la presión vaga que había sentido antes, sino la articulación real moviéndose, los músculos estirándose. Puedo sentirlo», susurré, casi sin atreverme a creerlo. Los ojos de Rashid se abrieron. Él había visto esto antes, seguramente, pero nunca dejaba de ser significativo. «¿Puedes intentar moverla tú? Doblar tu rodilla por ti mismo». Cerré los ojos. Reuní cada gramo de concentración, cada pedazo de voluntad que tenía. Le envié el mensaje desde mi cerebro hasta mi pierna. «Muévete. Por favor. Muévete». Y lo hizo. Fue minúsculo. Apenas perceptible, pero mi rodilla se dobló. Tal vez medio centímetro. Tal vez menos. Pero se movió. Bajo mi propio control. Mi propio comando. Rashid soltó una risa, una real, llena de alegría genuina. «Lo hiciste. Dios mío, Seyad, lo hiciste». Yo no podía hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Meses de desesperación, de rabia, de resignación, todo saliendo en ese llanto que no podía detener. No quería detenerlo. Ese fue el principio. Pequeño, casi insignificante para cualquiera que no hubiera estado en mi lugar. Pero para mí era todo. Era la prueba de que algo estaba cambiando. Que tal vez, solo tal vez, esa oración desesperada en la oscuridad había sido escuchada después de todo. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Algunos días podía mover un poco más. Otros días parecía retroceder. Pero la tendencia general era hacia arriba. Más sensación, más control. Más vida fluyendo de regreso a mis extremidades muertas. Y entonces llegó ese día. 2 meses y medio después de la cirugía. Rashid me había estado ayudando a pararme con soporte, acostumbrando mi cuerpo a estar vertical otra vez. Pero ese día dijo algo diferente. «Hoy vamos a intentar algo nuevo». Trajo unas barras paralelas, como las que usan los niños cuando aprenden a caminar. Me ayudó a posicionarme entre ellas, mis manos agarrándolas con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. «Quiero que intentes dar un paso», dijo. Mi corazón casi se detuvo. «Rashid, no puedo. No sabrás hasta que lo intentes. Yo te sostengo. No te vas a caer. Solo intenta». Respiré profundo. Miré mis piernas, esas extremidades que me habían traicionado, que me habían convertido en menos de lo que era. Y les hablé mentalmente, como si fueran mascotas asustadas que necesitaban ánimo. «Vamos. Solo un paso. Solo uno». Cambié mi peso. Sentí el soporte de Rashid detrás de mí. Y entonces, con cada músculo temblando por el esfuerzo, con sudor corriendo por mi frente, levanté mi pie derecho del suelo. Fue apenas unos centímetros. Lo sostuve en el aire por un segundo, que se sintió como una eternidad, y luego lo puse adelante. Un paso, pequeño, tembloroso, torpe, pero un paso. El mundo se detuvo. O tal vez fui yo quien se detuvo, incapaz de procesar lo que acababa de hacer. Rashid estaba gritando algo, pero no podía escuchar sus palabras sobre el rugido de mi propia sangre en mis oídos. Había dado un paso, después de que los doctores dijeron que nunca caminaría.
después de meses de desesperación, después de perder toda esperanza y encontrarla otra vez en el lugar más inesperado, había dado un paso. Esa noche, solo en mi habitación, sostuve la cruz de John y la Biblia que había traído conmigo. Y esta vez, cuando hablé, no fue un grito desesperado. Fue un susurro lleno de asombro. Gracias. No sé si esto fue coincidencia, no sé si fue la cirugía o la terapia o simplemente suerte. Pero algo dentro de mí dice que fuiste tú, que de alguna manera, en algún lugar, escuchaste a un conductor iraquí roto y decidiste responder. Abrí la Biblia al azar y mis ojos cayeron en un versículo. Todas las cosas son posibles para el que cree. Cerré el libro y lo presioné contra mi pecho. Y ahí, en ese hospital en medio de Bagdad, en medio de una guerra que seguía destrozando mi país, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No la paz de tener todas las respuestas, no la paz de saber qué vendría después, sino la paz de saber que no estaba solo, que había algo más grande que yo, más grande que mi dolor, más grande que mis circunstancias, cuidándome. El camino todavía era largo. Todavía había mucho dolor por delante, mucha terapia, muchos días difíciles, pero había dado un paso, y si podía dar uno, tal vez podría dar otro, y otro, y otro, hasta caminar de regreso a la vida. 6 meses después de esa primera cirugía, caminé por mi propia casa sin ayuda. No corrí, no salté, pero puse un pie delante del otro, sintiendo cada paso como el milagro que era. Mi esposa lloró cuando me vio entrar por la puerta sin la silla de ruedas, sin muletas, solo mis propias piernas sosteniéndome. Mis hijos me abrazaron tan fuerte que casi me tiran al suelo, y me reí. Reí de una manera que no había reído en más de un año. Pero caminar de nuevo fue solo el principio de algo mucho más grande, mucho más peligroso, mucho más transformador. La Biblia que John me había regalado ya no estaba escondida en el fondo del cajón. Estaba en mi mesita de noche, con páginas marcadas, subrayadas, gastadas por la lectura constante. Cada noche, después de que mi familia se dormía, la abría y leía sobre ese Jesús que había sanado paralíticos, que había devuelto la vista a ciegos, que había amado a los marginados y rechazados. Y algo dentro de mí resonaba con esas historias de una manera que no podía ignorar. No fue un momento único de conversión. No hubo un relámpago del cielo ni una voz audible. Fue más como un amanecer lento, donde la luz va aumentando gradualmente, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás en la oscuridad. Poco a poco, oración tras oración, lectura tras lectura, algo en mi corazón cambió. El Dios que había conocido toda mi vida, el Alá al que había orado durante años sin respuesta, comenzó a sentirse distante comparado con este Jesús que John me había presentado. Este Dios que no solo existía en el cielo lejano, sino que había bajado a caminar entre nosotros, que había sufrido, que entendía el dolor. Una noche, 3 meses después de volver a casa, tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Estaba solo en mi habitación, con la Biblia abierta en mis manos temblorosas. Había leído un pasaje donde Jesús decía: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y esas palabras se clavaron en mi corazón como una flecha certera. Jesús, susurré en la oscuridad, si tú eres quien dices ser, si realmente me sanaste, si realmente me escuchaste cuando nadie más lo hizo, entonces quiero seguirte. No sé lo que eso significa, no sé lo que me costará, pero no puedo seguir fingiendo que esto no pasó. No puedo seguir ignorando lo que siento. Las palabras salieron torpes, desordenadas, reales. No era la shahada elegante que había pronunciado de niño. No tenía la estructura de las oraciones que había memorizado. Era solo un hombre rindiendo su vida a un Dios que lo había levantado cuando estaba completamente roto. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió de manera fundamental. No fue mi cuerpo esta vez,
Fue mi alma. Sentí como si un peso que había cargado toda mi vida se hubiera levantado, como si cadenas invisibles se hubieran roto. Por primera vez en mi vida, sentí esa paz que había visto en John. Esa certeza inexplicable de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Pero la paz interior vino con un precio exterior. En Irak, convertirse del Islam al cristianismo no es solo un cambio personal, es traición. Es apostasía. Es algo que puede costarte todo. Tu familia, tu comunidad, tu vida. Yo lo sabía. Y aún así no podía callar lo que había experimentado. Al principio, guardé el secreto. Solo John lo sabía. Él me conectó con un pequeño grupo de creyentes iraquíes que se reunían en secreto, rotando lugares cada semana para no ser descubiertos. La primera vez que fui a una de esas reuniones, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Eran solo 8 personas en una casa común y corriente, con las cortinas cerradas y la música lo suficientemente alta para ocultar nuestras voces. Pero cuando comenzaron a cantar, cuando oraron juntos, cuando compartieron sus historias de cómo habían encontrado a Cristo, sentí que había llegado a casa. Estos eran mis hermanos y hermanas, personas que habían arriesgado todo por seguir esta fe. Algunos tenían cicatrices, no solo del alma, sino del cuerpo, recuerdos físicos de la persecución que habían enfrentado. Un hombre mayor llamado Amir se me acercó después de la reunión. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla, regalo de alguien que no había aprobado su conversión. Hermano Seyad, me dijo con una sonrisa que de alguna manera era luminosa a pesar de todo lo que había sufrido. Bienvenido a la familia. El camino no será fácil, pero Cristo camina con nosotros. Tenía razón. El camino no fue fácil. Mi esposa fue la primera en notar el cambio. Me encontró una noche leyendo la Biblia, y la expresión en su rostro fue de confusión mezclada con miedo. Seyad, ¿qué es eso? No pude mentirle. No después de todo lo que habíamos pasado juntos. Es una Biblia. He estado leyéndola. He estado buscando. ¿Buscando qué? Ya tenemos el Corán. ¿Por qué necesitas otro libro? Me senté con ella y le conté todo. La oración desesperada, el tratamiento misterioso, los pasos que volví a dar. Y cómo todo eso me había llevado a creer que Jesús era quien decía ser. Hablé por horas, con lágrimas corriendo por mi rostro, suplicándole que entendiera. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró con ojos llenos de lágrimas. Seyad, esto nos puede destruir. ¿Lo entiendes? Si alguien se entera... Lo sé, pero no puedo negar lo que pasó. No puedo vivir una mentira. Pasaron semanas de conversaciones difíciles. Ella no entendía mi decisión, pero tampoco podía negar el cambio que veía en mí. Yo era más paciente con los niños, más amable, tenía menos rabia. La paz que había encontrado era visible, tangible, innegable. Eventualmente, algunos vecinos comenzaron a sospechar. Las miradas se volvieron más frías, los saludos desaparecieron. Un día encontré una amenaza pintada en mi puerta. Traidor. Mi esposa estaba aterrorizada. Yo también lo estaba, si soy honesto. Pero algo más fuerte que el miedo me impulsaba hacia adelante. John, quien se había convertido en algo más que un amigo, en un hermano verdadero, me aconsejó: Seyad, nadie te juzgará si necesitas ser discreto. Tu seguridad es importante. La de tu familia es importante. Pero yo no podía quedarme callado, no después de lo que había experimentado. ¿Cómo podía guardar silencio sobre un Dios que me había levantado literalmente de una silla de ruedas? ¿Cómo podía esconder la luz que finalmente había encontrado, después de tanto tiempo en la oscuridad? Comencé a compartir mi testimonio en las reuniones secretas. Al principio tímidamente, luego con más confianza. Hablaba de la bomba, de la parálisis, de la desesperación, de la oración prohibida, del milagro. Y la gente lloraba.
Algunos porque se identificaban con la desesperación, otros porque veían en mi historia una prueba de que Dios todavía hacía milagros. Un joven me buscó después de una reunión. Tenía lágrimas en los ojos. Hermano Seyad, mi hermana está enferma. Los doctores dicen que no hay nada que hacer. Pero después de escuchar tu historia, ¿crees que Jesús podría sanarla también? Puse mi mano en su hombro. Recordé la desesperación que sentí cuando estaba en esa silla, la necesidad visceral de esperanza. No puedo prometerte que Jesús sanará a tu hermana de la manera que tú quieres. A veces Él sana el cuerpo. A veces sana el alma, pero puedo prometerte esto. Él escucha, y Él se preocupa, ora con fe, y confía en que Él sabe lo que es mejor. Esas conversaciones se multiplicaron. Personas que habían oído de el conductor que volvió a caminar, venían a buscarme. Algunos solo querían saber cómo lo logré. Otros querían saber más sobre el Dios que lo hizo posible. Y yo les contaba, una y otra vez. Mi historia se convirtió en un puente que conectaba a otros con la misma esperanza que yo había encontrado. Pero predicar en Irak como cristiano converso era como caminar por una cuerda floja sobre un abismo. Un paso en falso y podías caer. Hubo noches donde escuché movimientos afuera de mi casa y me quedé despierto con el corazón acelerado, preguntándome si venían por mí. Hubo amenazas anónimas, llamadas en medio de la noche con voces distorsionadas, diciéndome que me callara o enfrentaría consecuencias. Mi esposa me suplicaba que parara, que pensara en nuestros hijos, y yo entendía su miedo, era válido, era real. Pero algo dentro de mí había cambiado de manera tan fundamental que no podía volver atrás. El mismo Dios que me había dado la capacidad de caminar de nuevo me había dado una voz, y usar esa voz para hablar de Él no era opcional. Era necesario. ¿Cómo respirar? Hubo momentos oscuros. Un amigo cercano dejó de hablarme cuando se enteró. Parte de mi familia extendida me rechazó. Perdí trabajos porque los empleadores no querían problemas. El camino de seguir a Cristo en Irak estaba pavimentado con sacrificio, pero también estaba iluminado con algo que nunca había tenido antes: propósito. Ya no era solo Seyad el conductor, ya no era solo Seyad el que fue paralítico. Era Seyad, testigo del poder transformador de Cristo. Era Seyad, un hombre que había sido levantado, física y espiritualmente, y que ahora dedicaba su vida a ayudar a otros a levantarse también. Una tarde, 2 años después de mi conversión, estaba compartiendo mi testimonio en una reunión más grande, tal vez 30 personas apretadas en un sótano. Mientras hablaba, miraba los rostros frente a mí, algunos jóvenes, algunos viejos, algunos que venían de familias musulmanas como yo, otros que habían sido cristianos toda su vida, pero que estaban cansados, desanimados por la persecución constante. Les conté sobre el momento en que di ese primer paso, sobre cómo lloré no solo de alegría física, sino de algo más profundo, sobre cómo ese paso fue más que recuperar movilidad, fue recuperar esperanza, fue entender que con Dios, lo imposible se vuelve posible. Hermanos y hermanas, dije, sintiendo las palabras brotando desde un lugar profundo dentro de mí, yo estaba muerto, no solo mis piernas, sino mi alma. Estaba lleno de rabia, de amargura, de desesperación. Los doctores dijeron que nunca caminaría. Yo pensé que nunca volvería a ser feliz. Pero Jesús no solo me levantó de la silla de ruedas, me levantó del vacío espiritual, me dio nueva vida. Caminé de un lado a otro del pequeño espacio, y cada paso era un testimonio vivo. Miren, estoy caminando. No debería estar caminando según la ciencia humana, pero estoy caminando, y no solo físicamente. Estoy caminando en una nueva vida, una vida con propósito, una vida con paz, una vida con Cristo. Después de la reunión, una mujer anciana se me acercó. Tenía arrugas profundas alrededor de sus ojos.
marcas de una vida difícil en un país difícil. Hijo, me dijo tomando mis manos en las suyas, gracias por compartir tu historia. Mi fe estaba muriendo. Las cosas han sido tan difíciles. Pero escucharte me recordó que nuestro Dios todavía hace milagros, que todavía se preocupa por nosotros. Esos momentos hacían que todo valiera la pena. Cada amenaza, cada sacrificio, cada noche sin dormir preguntándome si había tomado la decisión correcta. Valía la pena porque no estaba solo en este viaje. Estaba parte de algo más grande. Una familia de creyentes que se sostenían unos a otros en medio de la tormenta. John, quien ahora había completado su servicio militar, pero seguía en contacto conmigo a través de emails y llamadas ocasionales, me escribió una vez: Hermano Seyad, cuando te conocí, vi a un hombre roto que necesitaba esperanza. Ahora veo a un hombre que lleva esperanza a otros. Dios te ha usado poderosamente. No te rindas. El mundo necesita tu testimonio. Y no me rendí, aunque hubo momentos en que quise hacerlo. Aunque hubo días en que el peso del rechazo y la persecución parecía demasiado, seguí caminando, literalmente y figuradamente. Cada paso era un acto de fe. Cada testimonio compartido era una declaración de que Cristo es real, que su poder es real, que su amor es real. Ahora, años después de esa bomba que debió haberme matado o dejado inválido para siempre, me levanto cada mañana y pongo mis pies en el suelo. Siento el piso frío bajo mis plantas. Doy esos primeros pasos del día, pasos que nunca vuelvo a dar por sentado. Y doy gracias, gracias porque camino, gracias porque tengo propósito. Gracias porque encontré a un Dios que no solo sanó mi cuerpo, sino que sanó mi alma. El camino sigue siendo difícil. Irak sigue siendo peligroso para personas como yo, pero ya no camino con miedo, camino con fe. Con la certeza de que el mismo Dios que me levantó de esa silla de ruedas camina a mi lado en cada paso del viaje. Y si Él pudo hacer eso por mí, un conductor iraquí común, lleno de rabia y desesperación, ¿qué puede hacer por ti? La historia de Seyad Said no es solo la historia de un hombre que volvió a caminar, es la historia de un alma que encontró su camino de regreso a la vida cuando todo parecía perdido. Es el testimonio viviente de que Dios no ha dejado de hacer milagros, que su poder no está limitado por fronteras, guerras o circunstancias imposibles. Hoy, Seyad sigue en Irak, caminando por las mismas calles donde una vez pensó que su vida había terminado. Pero ahora camina con un propósito diferente. Ya no es solo un conductor navegando las rutas peligrosas de Bagdad. Es un mensajero, llevando esperanza a los desesperados, fe a los que han perdido toda razón para creer, y testimonio del amor incondicional de Cristo a aquellos que nunca pensaron que podían ser amados. Su viaje desde la silla de ruedas hasta el púlpito, desde la rabia contra Dios hasta la paz en Cristo, desde la desesperación absoluta hasta la esperanza inquebrantable, nos recuerda algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para que Dios intervenga en nuestras vidas. Nunca estamos tan rotos que su poder no pueda restaurarnos. Nunca estamos tan perdidos que su amor no pueda encontrarnos. La bomba que explotó ese día de 2007 no solo destruyó un vehículo militar. En los planes misteriosos de Dios, esa explosión se convirtió en el punto de quiebre que llevaría a Seyad hacia su verdadero destino. A veces, Dios permite que nuestros planes se destruyan para que podamos descubrir sus planes, que son infinitamente mejores de lo que jamás podríamos imaginar. Piensa en esto por un momento. Seyad oró durante meses a un Dios que conocía toda su vida y sintió solo silencio. Pero cuando hizo esa oración prohibida, esa oración desesperada al Dios americano que apenas conocía, su vida cambió para siempre. ¿Qué nos dice eso?
nos dice que Dios no está buscando oraciones perfectas ni ceremonias religiosas impecables. Está buscando corazones genuinos, está esperando ese momento de rendición total donde finalmente dejamos de pretender que tenemos el control y admitimos que lo necesitamos desesperadamente. La fe de Seyad no eliminó todos sus problemas. No hizo que Irak fuera de repente un lugar seguro para cristianos conversos. No restauró todas las relaciones que perdió. No borró el trauma de la guerra o el dolor de la persecución, pero le dio algo que ninguna circunstancia externa puede quitar: paz interior, propósito eterno y la certeza de que no está solo. Cada paso que Seyad da hoy es un milagro. No solo porque los doctores dijeron que nunca caminaría, sino porque cada paso es un acto de fe en un país donde seguir a Cristo puede costarte todo. Cada testimonio que comparte es un riesgo calculado que toma porque cree que la historia que Dios escribió en su vida es demasiado poderosa para guardarla en silencio. Y aquí está la verdad que Seyad ha aprendido en su viaje. Dios no nos sana solo para nuestro propio beneficio. Nos sana para que podamos ser instrumentos de sanidad para otros. Nos restaura para que podamos ayudar a restaurar a otros. Nos levanta para que podamos levantar a otros que siguen caídos. La grandeza de Dios se manifiesta precisamente en momentos como estos, cuando toma a un conductor iraquí paralítico, lleno de rabia y sin esperanza, y lo transforma en un predicador que camina y proclama su nombre en uno de los lugares más peligrosos del mundo para hacerlo. Eso no es coincidencia. Eso no es suerte, eso es el poder divino actuando en la vida de alguien que se atrevió a creer que lo imposible podía volverse posible. Hoy, mientras escuchas esta historia, tal vez te encuentres en tu propia silla de ruedas. Tal vez no sea física, tal vez sea emocional, espiritual, relacional. Tal vez seas tú quien está mirando el techo en la oscuridad, preguntándote si alguien está escuchando tus oraciones. Tal vez seas tú quien ha perdido la esperanza de que las cosas puedan mejorar. La historia de Seyad te dice esto: no te rindas. El mismo Dios que escuchó el grito desesperado de un conductor iraquí en su momento más oscuro puede escuchar el tuyo. El mismo poder que hizo que Seyad volviera a caminar puede actuar en tu situación imposible, no de la manera que esperas, quizás, no en el tiempo que deseas, posiblemente, pero de la manera perfecta que solo Él conoce. ¿Y tú? ¿Alguna vez has estado tan desesperado que consideraste orar a un Dios que no conocías? ¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba tan rota que no había manera de repararla? ¿Alguna vez has dudado si Dios realmente se preocupa por personas como tú, en situaciones como la tuya? La respuesta que la historia de Seyad nos grita es un rotundo sí. Dios se preocupa, Dios escucha, Dios actúa, y cuando lo hace, no solo cambia circunstancias, cambia corazones, transforma destinos. Escribe historias de redención en las páginas de vidas que parecían destinadas al fracaso. El viaje de Seyad desde la rabia hasta la fe, desde la parálisis hasta los pasos de victoria, desde el vacío hasta el propósito, es una invitación para cada uno de nosotros, una invitación a atrevernos a creer que nuestras historias rotas pueden convertirse en testimonios poderosos, que nuestras heridas más profundas pueden transformarse en plataformas de ministerio, que lo que el enemigo diseñó para destruirnos, Dios puede usarlo para definirnos de una manera completamente nueva, porque al final del día no se trata de Seyad, se trata del Dios que Seyad encontró, el Dios que transforma conductores en predicadores, paralíticos en caminantes, desesperados en testimonios vivientes de esperanza,
el Dios que todavía, en pleno siglo XXI, en medio de guerras y caos, sigue haciendo milagros cuando encontramos el valor de pedirlos. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que Dios todavía se mueve en las vidas de personas reales, con problemas reales, te invitamos a que nos ayudes a compartir más testimonios como este. Dale me gusta a este video si la historia de Seyad te inspiró. Suscríbete al canal Convertidos para escuchar más testimonios poderosos de personas cuyas vidas fueron transformadas radicalmente por el encuentro con Cristo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia de esperanza y redención. Y lo más importante, si te encuentras en tu propio momento de desesperación, si estás en tu propia silla de ruedas, preguntándote si hay salida, atrévete a hacer esa oración. Atrévete a hablarle al Dios que sanó a Seyad, porque Él no hace acepción de personas. Lo que hizo por un conductor iraquí en medio de una zona de guerra, puede hacerlo por ti donde quiera que estés, sean cuales sean tus circunstancias. Dios no ha terminado de escribir tu historia. Tal vez estés en el capítulo más oscuro, pero recuerda, los mejores testimonios nacen de las pruebas más difíciles, y quién sabe, tal vez tu historia de transformación sea la que inspire a alguien más a dar ese primer paso de fe. Porque al final, todos necesitamos el mismo milagro que Seyad necesitaba, no solo la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma. No solo la capacidad de caminar físicamente, sino la capacidad de caminar en propósito, en paz, en la presencia del Dios que nos ama incondicionalmente. Que la historia de Seyad te recuerde hoy que nunca es demasiado tarde para que Dios intervenga, que nunca estás demasiado roto para ser restaurado, y que cada paso que das, literal o figurado, puede ser un testimonio del poder transformador de Cristo en tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Seyad Said. Nos vemos en el próximo testimonio. Y recuerda, Dios todavía hace milagros, todavía transforma vidas, todavía escucha las oraciones desesperadas de corazones rotos. Porque ese es el Dios que servimos, el Dios de Seyad, el Dios que puede ser tu Dios también, si tan solo te atreves a buscarlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima historia de transformación.